Hey, hola, hola a todos, bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil con la mejor información en tecnología. Y les cuento que los Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 ya tendrían fecha de presentación. Te contamos por qué no deberías escanear cualquier código QR. Nova Launcher se actualiza con un nuevo diseño, mejores ajustes y tenemos las novedades. Y Amazon se plantea el cierre de su marca para evitar multas millonarias de la Unión Europea. Esto y más detalles aquí en Extra News. Hey, hola a todos, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, recuerda que puedes ingresar a orientadormóvil.com para que conozcas las nuevas aplicaciones que tenemos para tu dispositivo Android. Y arrancamos con Samsung, que al parecer, ya se conoce la fecha de presentación de la próxima generación de teléfonos plegables. El evento Unpacked tendría a estos nuevos plegables como protagonistas, pero no se descarta de que la marca pudiera anunciar otros productos, como la segunda generación de sus auriculares inalámbricos de gama alta, y hablamos de los Samsung Galaxy Buds Pro 2. Como se puede apreciar o leer la invitación, la presentación se llevará a cabo el próximo 10 de agosto. Según las filtraciones, se indica que esta nueva generación del Galaxy Z Fold 4 contará con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, acompañado de 12 y 16 GB de memoria RAM, ya esto de acuerdo al almacenamiento interno. Una pantalla principal o interior de 7,6 pulgadas, que ese sería el tamaño cuando se despliegue totalmente el dispositivo, y una pantalla exterior que cuando esté cerrado sería de 6,2 pulgadas, con una cámara principal de 50 megapíxeles y una batería de 4400 mAh con carga rápida de 25 watts. Desconocemos las características del Galaxy Z Flip 4, que también estaría en esta presentación. Por ahora, solo el precio de los nuevos teléfonos sigue siendo un misterio, pero todo apunta a que habrá una subida originada por la crisis de suministros y la inflación, que por supuesto también ya estuvimos hablando en nuestro Extra News anterior sobre una nota de Apple que también va a encarecer los teléfonos, y son no solamente esta marca, sino yo creo que varias de ellas, y ya lo podemos ver con Samsung en esta oportunidad, aunque desconocemos en concreto cuánto costaría o estaría costando un dispositivo de estos. Por el momento es lo que se conoce con respecto a la fecha de presentación, que sería el próximo 10 de agosto, a menos que Samsung decida cambiar los planes por alguna razón. Así que estaremos atentos con lo que suceda con esta nueva generación de teléfonos plegables de Samsung. Así que no debes desconectarte de nuestro canal. Les voy a hacer una pregunta y espero que ustedes me ayuden con los comentarios o las opiniones que ustedes tengan ahí en la cajita de comentarios. ¿Con qué frecuencia utilizan ustedes los códigos QR? Sabemos que esta es una herramienta que ha tomado algo de auge, por lo que facilita mucha información al momento de leerlo. Y también esta herramienta fue creada desde el año de 1994, o sea que ya llevamos bastante tiempo con este código QR. Pero hay personas u organizaciones, hay un caso que ya sucedió en Europa, que han decidido intentar sacar beneficio de la situación de manera fraudulenta a través de lo que se conoce como la estafa del QR inverso. Y es que estos códigos pueden tener múltiples usos, o sea, los normales, como dirigirnos a una página web o abrir una aplicación y hasta probar pagos. Hay entidades que generan códigos QR para que simplemente los lean y automáticamente los envía a esa opción de pago para que ustedes puedan generar la transacción mucho más fácil, sin necesidad de estar llenando cuentas, nombres, en fin, mucha información que se puede ver al momento de generar un pago. Pero esta última función, hablamos de los pagos, es la que utilizan los estafadores con el fin de aprovechar esta herramienta. Según un detallado informe, un caso, como les mencionaba, que pasó en Europa, el autor que hace la estafa conseguía engañar a los responsables de un local, por ejemplo un bar, con el fin de abonar una consumición a través de un código QR, o sea que ganarse una comisión a través de este código, supuestamente generado por la entidad bancaria, que en realidad el código utilizado correspondía a una solicitud de pago a favor del estafador. Además del robo de dinero, utilizando esta técnica también sería posible acceder a determinados datos sensibles de las víctimas almacenados en sus dispositivos, que se compartirán con los atacantes en el momento de escanear dicho código.
Y es por ello que en este caso hacemos la recomendación, pues haciendo más público este caso, pues para que ustedes lo tengan muy en cuenta al momento de si van a generar algún pago con un código QR o hacer algún tipo de transacción con esta herramienta, para que tengan mucho cuidado con aquellos códigos QR que vayan a escanear con su móvil. Es por ello que antes de que escaneen un código QR o un código de estos, utilicen Google Lens, dado que la herramienta de Google muestra una vista previa del enlace al que nos dirige el código QR. De esta manera, pues nos salvamos nosotros de pronto que se filtre información nuestra a través de esos códigos y en lugar de acceder a él, pues sin preguntar previamente al usuario. Así que deben tener mucho cuidado, revisar el código antes de ser escaneado para que ustedes pues no vayan a tener ningún inconveniente o problema. Si les roban información o si es algún tipo de estafa, sepan ustedes a dónde se dirige ese código QR antes de que sea leído. Así que pues esta nota no es, podríamos decir que sea tan relevante, pero sí lo hacemos con el fin de que ustedes tengan un poco de cuidado con todo lo que hacen con estas transacciones tecnológicas a través de esta herramienta que es el código QR. Así que bueno, pilas. Espero en los comentarios su opinión. Bueno, sabemos que Nova Launcher es uno de los mejores launchers para Android gracias a la gran cantidad de funcionalidades que incorpora esta gran herramienta. Pues les cuento que después de un año de su última actualización, acaba de llegar la primera versión beta de Nova Launcher en su octava versión, la cual destaca por la inclusión del nuevo diseño Material You, de unos ajustes mejorados y otros pequeños cambios que lo comentaremos en esta nota. El principal cambio es la inclusión de los nuevos temas dinámicos de Material You, gracias a los cuales toda la interfaz se tiñe de los colores del fondo de pantalla que tengas puesto. O sea que si nuestro sistema está en un tema claro u oscuro, pues asimismo se va a incorporar esta nueva actualización. O sea que si yo abro Nova Launcher y actualizo algunas cosas, se va a adaptar a esa interfaz que yo tenga en mi dispositivo. Otra novedad es el menú de ajustes de la aplicación, que vendría con una estética claramente inspirada en Material You, que le da un aire mucho más moderno y que lo hace mucho más visual. Y los subapartados de los ajustes son muy similares, aunque los menús desplegables son más grandes y cuenta con un marco rectangular. Esta primera versión beta incluye una opción para hacer que las carpetas a pantalla completa sitúen los iconos en la parte inferior y nuevos gestos para deslizar hacia la derecha o a la izquierda. Esta versión de Nova Launcher 8 no está disponible en la tienda, pero se espera que llegue pronto a los probadores a lo largo de los próximos días. Sin embargo, si ustedes desean probarlo primero, les dejaré un link en los comentarios para que hagan la prueba y revisen qué tal la actualización. Esperamos los comentarios de ustedes. Bien, y les cuento que Amazon se está planteando en cerrar su propia marca con el fin de evitar una millonaria multa de la Unión Europea por prácticas anticompetitivas. Para los que no distinguen qué es Amazon Basic, prácticamente es una marca que vende la misma plataforma como lo son pilas, cables, tarjetas microSD, tripiés, mouse, bueno, y un sinnúmero de productos que se pueden conseguir con esta marca. Y es que según un reciente informe, estos productos podrían dejar de estar disponibles muy pronto, ya que los responsables de Amazon están valorando el cierre de Amazon Basic debido a las multas que se están recibiendo por parte de los reguladores europeos por prácticas anticompetitivas, ya que Amazon estaba dando prioridad a esta marca con una mayor visibilidad y otros productos similares están dejando de ser vistos por culpa de la propia marca. O sea, que se estarían aprovechando de los vendedores que usan su plataforma para lanzar productos muy similares, pero con un precio mucho más económico, bajo su marca, que en este caso es Amazon Basic. De momento, el cierre de Amazon Basic es tan solo una posibilidad, ya que los directivos de la firma americana todavía esperan poder convencer a los reguladores europeos de que las medidas que han adoptado recientemente son suficientes para evitar las multas por prácticas anticompetitivas. O sea, que ya han dejado de tener esa prioridad la marca para que pues otras se puedan mostrar. Así que estaremos muy atentos a ver qué puede acontecer con esta marca directa de Amazon. Si la Unión Europea decide
que deben quitarla, bueno, no que decían que deben quitarla, sino que pues ahí asumiría Amazon en este caso una multimillonaria suma por esta práctica que pues no debe ser buena y evita que otras personas que publican sus productos que son similares a estos pues no tengan oportunidad de que se comercialicen tan bien. O sea que prácticamente lo que está generando Amazon es un monopolio con esta marca que es Amazon Basic, y es por eso que la Unión Europea, por práctica anticompetitiva, o sea que no permite a otras personas que se puedan surgir con sus marcas, pues va a tener sus consecuencias. Así que estaremos pendientes a ver qué pasa con Amazon y la multimillonaria multa que estaría asumiendo por culpa de su propia marca. Muy bien, amigos, un día más de información. Dudas o inquietudes que ustedes tengan, déjenla en los comentarios. Esperamos el aporte de todos ustedes con la pregunta que hicimos. Y pues nada, muchachos, también el apoyo es fundamental para seguir creciendo junto a ustedes, lo que es suscribiéndose al canal y activando la campanita y dejándonos un enorme like. Mi nombre es Julián y nos veremos en nuestra próxima edición de Extra News. Chao, chao.